Saludos, bienvenidos nuevamente a Contigo en la Educación, un podcast de SM y de la Fundación SM para hablar sobre el interesante mundo, el pertinente mundo, el necesario mundo de la educación, para conversar sobre el tema del autismo. Nos quedamos ahí en un punto álgido en el último episodio, ¿verdad? Que grabamos, Yolanda. Estábamos hablando del diagnóstico temprano del autismo, que fue el caso que Yolanda nos contaba de su hijo. Y por qué ella pudo conseguir ese diagnóstico. Yolanda, al ser una profesional de la salud, una doctora una dentista formalmente con especialización en trabajo con niños con necesidades especiales, pudo notar unas características en su hijo que quizás una familia que no esté tan expuesta a los temas de salud, pues tenga sus pequeñas preguntas, pero no esté tan seguro y es segura o segura esa familia, y el niño siga creciendo y llegue entonces a la etapa escolar. Yolanda, hola nuevamente. ¿Qué tal? Saludos, María. Saludos. ¿Cómo sería cuando no tenemos un diagnóstico tan temprano como el que tú tuviste de tu hijo a los 3 años? Pues estábamos hablando de que el diagnóstico temprano es sumamente importante porque permite la intervención temprana. Estudio tras estudio nos recalca que mientras más temprano comenzamos la intervención, mejores son los resultados a largo plazo. ¿Okay? Y nosotros lo que queremos es desarrollar nuestro chico o chica de forma óptima. No sabemos a dónde vamos a llegar, pero sí queremos que llegue a lo máximo de su potencial. Así que por eso es sumamente importante. ¿Qué ocurre? Hay muchos niños que, estando en un ambiente protegido del hogar, donde se le buscan alternativas y se hacen adaptaciones, no se identifican o no son tan marcadas esas situaciones a edad temprana. Y llega entonces a la escuela. Y es bien común que nosotros tengamos diagnósticos a los 5 o 6 años, porque precisamente en ese momento que empiezan en la escuela aumenta la demanda a nivel de educación y a nivel social. Entonces, cuando aumenta la demanda, entonces es que se evidencia. Mientras mejor es el funcionamiento del estudiante, más tarde se hace el diagnóstico, porque el estudiante ha podido compensar muchas de sus, lo que llamamos milestones o hitos del desarrollo, y entonces se hace el diagnóstico más tarde. Indiferentemente de la fecha en que se haya, lo importante del diagnóstico es atender la condición de forma rápida, ¿ok? Porque eso es lo que nos va a llevar al éxito al final. Hablábamos de que hay 2 características principales. Para los que no escucharon el podcast anterior, les sugiero que vayan y lo busquen. Las 2 características principales que observamos en los niños con autismo. Y eran un fallo en la comunicación. Comunicación social y comportamiento repetitivo. Restrictivos y repetitivos. Y cuando tú hablas de niños con alto funcionamiento, o es donde se notan menos esas características. Y esos son los niños que pueden seguir pasando, vamos a decir, pasando de grado o creciendo, sí, sin que tengan un diagnóstico que les ayudaría a superar unos problemas que a lo mejor que cuando adultos quizás vayan a afectarles más. Sí, eso es correcto, Mari. Principalmente, por ejemplo, en los problemas de comunicación, si en el hogar se hacen las adaptaciones en que la mamá, la familia inmediata, las cuidadoras o cuidadores puedan atenderlo, puede que eso pase, como decimos, por debajo, ¿verdad? Uh-huh. Y no es hasta que llegamos a un ambiente en que el chico tiene una demanda social sobre sí, y entonces vemos que ese ambiente no lo entiende, que empezamos entonces a ver la dificultad, ¿verdad? Evidenciarla. Y por eso era bien importante, lo habíamos comentado, que cuando vamos a hacer un diagnóstico de autismo tenemos que verlo en diferentes contextos. No podemos verlo solo en el hogar, tenemos que verlo en diferentes contextos. Para darte un dato curioso, yo tengo esta mamá que yo le digo, ¿qué lugares él le gusta visitar? ¿Dónde disfruta? Y me dice, a él le fascina ir a casa de mi mamá. Y yo le digo, bueno, pues entonces los abuelos juegan mucho con él. Y me dice, bueno, es que él llega y hay un abanico en el techo y a él le fascina ver el abanico en el techo. Y yo entonces como que
él va por el abanico en el techo, está teniendo una estimulación visual. De algo que se mueve de una forma repetitiva, ¿no? Exacto. ¿Qué yo esperaría? Yo espero que un chico que llegue a casa de sus abuelos llegue a ser abrazado, besado, a que la abuela le diga, te preparé el vistecito, o mira, abuela te compró un dulce y fuimos al supermercado y traemos. Y esa interacción es bien importante. Es bien importante. Pero si cuando yo voy a casa de abuela, mi fascinación es el abanico, tengo una dificultad. Sí. Sé de un niño, ¿verdad? Que la mamá era el segundo hijo, lo primero que la mamá observó en él, por comparación con su hermano mayor, era que mantenía entre sus manitas un objeto, un juguete, y le daba la vuelta al juguete, lo seguía manipulando por mucho más rato de lo que un niño de 6, 8 meses, 9 meses normalmente mantendría la atención en un solo objeto. Si hablamos de este niño con el abanico, a lo mejor ese movimiento repetitivo de la vuelta del abanico, pues lo mantiene abstraído, ¿no? Y fuera del mundo de la comunicación. Y se está estimulando visualmente. Cuando tengas a la terapeuta ocupacional, ella te va a explicar diferentes procesos y obviamente esa estimulación es lo que a él le agrada de ir a casa de su abuela. En su casa había aire acondicionado, no había abanicos, así que donde él recibía esa estimulación era de aquel abanico que había allí en la cocina. Así que observarlo en diferentes contextos es sumamente importante. Trajiste un punto que lo trabajamos dentro de las señales tempranas, el uso apropiado de los objetos y de los juguetes. Sé jugar con el carrito, le hago run run, corro, lo tiro, compito con mi hermanito quizás, o sencillamente le doy vueltas a las ruedas. Así que ese proceso... Una fijación con algo, ¿no? Sí. Por un tiempo, vamos, extendido 5 minutos, para más la allá de eso, un son pequeño. señales a tener en cuenta. Exactamente. Y el uso no apropiado. ¿Ok? Son dos cosas que también son, ahorita hablábamos de señales tempranas en el podcast anterior, pues esta es otra señal de alerta. Y cerramos el podcast anterior diciendo que debe haber una comunicación con ese niño, esa niña pequeña, en la que busquemos contacto visual. Las familias, la persona que está en la casa o incluso que está en el maternal, tiene distintas ocupaciones, no solo atender a un niño o a varios niños, en el caso de que es una maestra, pero de parte del adulto es importante también esa comunicación, mirar a los ojos del niño, mirarle cuando le habla, soltar la tarea que tiene, ¿verdad, Yolanda? A veces estamos hablándole a los niños con el celular en la mano, así que mientras más pequeños sean nuestros niños, debemos nosotros los adultos hacer un esfuerzo de cualquier manera, de hablarle directamente a ese ser humano que tenemos al frente y darle atención plena en el momento en que estamos con él o con ella, porque él lo necesita y nosotros también. Así y cuando hablamos de eso, Mari, hablamos de todo niño. De todo niño. No es al niño con autismo. Cuando hacemos el compromiso de traer un hijo al mundo, nosotros sabemos que tenemos que apartar tiempo para él. Somos profesionales y no nos vamos a dejar, ¿verdad?, echar a un lado por eso, pero el tiempo de calidad que nosotros dediquemos a nuestros hijos es importante. El chico con autismo, posiblemente cuando tú te sientes a jugar con él, no haga contacto visual, ¿verdad? No se interese por jugar contigo, pero sí es sumamente importante que tú persistas en hacerlo, que establezcas una rutina, y la estructura para ellos es sumamente importante. Que mamá yo llegaba de la oficina y a mí me gustaba darles el bañito antes de acostarlos. Así que hacíamos un proceso, yo llegaba tarde de la oficina, pues no podía comer con ellos, yo cenaba aparte, pero una vez yo terminaba ese proceso, tenía un proceso de recogerlo, bañarlo, jugar en la bañera, interactuar con su hermano, irnos a la cama a leer. Entonces, de chiquitos mamá leía, pero cuando ellos fueron aprendiendo a leer, yo les decía, yo he leído mucho para ustedes, ahora ustedes me leen a mí. Y lo hacíamos un juego. Tus hijos y los míos son ávidos lectores.
porque en la casa se leyó como parte de lo que fue el crecimiento. Tenga su hijo autismo o no lo tenga, estos procesos son bien importantes, sumamente importantes. Y es bien importante hablar sobre lo que hacemos con cualquier niño, con cualquier niña y de cualquier edad. A veces estamos viendo un video juntos, a veces no es un libro, pero ¿por qué no conversamos del contenido de esa historieta, por ejemplo? Eso yo lo he empezado a practicar. Cuando mis hijas eran pequeñas, yo tengo 3 hijas, pues utilizábamos principalmente los libros, pero la familia se ha movido mucho más al video, a alguna película, pues ¿por qué no conversar, utilizar eso como un elemento de comunicación entre las familias para estimular eso que es conocernos, conocer las opiniones, el pensamiento crítico de los niños? Y mira, los niños pequeños tienen pensamiento crítico, tienen sus opiniones, y si los comenzamos a estimular, a fomentar desde pequeños, van a llegar, van a tener una capacidad que les va a beneficiar toda la vida. Y en el caso del niño quizás o la niña con autismo, el estímulo comunicológico le va a beneficiar. Eso en el caso de que los padres hayan notado algo. En el caso de que no hayan notado algo, bueno, comienza a verse en la escuela. Y te pregunto, ¿cuáles son las estadísticas de autismo de las que podamos hablar? Si en Puerto Rico, en Estados Unidos. Ok. Vamos a hablar un poquito de estadística, y la razón por la que hablamos de estadística es para nosotros poder identificar cuál es la necesidad de trabajar este tema, de que todos lo hablemos, porque lo que hoy quizás pensamos que ocurre en casa del vecino puede que mañana esté ocurriendo en nuestra casa. Y mientras más alerta y mayor conciencia tengamos de estas situaciones, mejor va a ser la intervención y los resultados que tengamos a largo plazo. ¿Ok? En Puerto Rico no existían estadísticas de autismo hasta el 2012. En el 2012 se llevaron a cabo 2 estudios. Uno lo hizo el Departamento de Salud a través de la Escuela de Salud Pública y el otro lo hizo el Instituto de Estadística. Estamos a 9 años ya de eso. Sí, posteriormente a eso se estableció un registro. Todo esto viene asociado a la Ley Vida, que es la ley para el bienestar, integración y desarrollo de las personas con autismo. Así que hemos evolucionado a partir de eso. En ese momento, de hecho, se hicieron estas estadísticas porque no se conocía cuál era la necesidad de la ley. Los padres estaban reclamando una ley, pero no se conocía la necesidad, por lo tanto se hicieron los estudios. El estudio del Departamento de Salud, que lo dirigió el decano de la Escuela de Relaciones del Recinto de Ciencias Médicas, de Relaciones Aliadas a la Salud, el doctor José Fernando Cordero, reveló que en Puerto Rico había una estadística de alrededor de 1 de cada 62 nacimientos. O sea, en el grupo de niños de 4 a 17 años, la estadística de prevalencia era de 1 en 62. En el grupo del Instituto de Estadísticas se tomaron otros parámetros y para ese grupo de 4 a 17 años se estableció que era de 1 en 100. En ese momento yo lo que hice fue que vi cuáles eran las estadísticas en Estados Unidos para ver si guardaba una relación. Efectivamente, las estadísticas de ese año en Estados Unidos, que las publica el CDC cada 2 años, era de 1 en 68. Siendo el estado de New Jersey el más afectado con 1 en 59. Por lo tanto, nuestra estadística de 1 en 62 iba muy cercana a lo que era Estados Unidos. Así que en ese sentido, pues, validé, ¿verdad?, el resultado que habíamos obtenido. Hoy día, hace 2 semanas atrás, el CDC, los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, tiraron una nueva estadística tan escalofriante como 1 en 44. O sea que en los últimos 9 años el cambio ha sido de continuar en aumento la prevalencia de la condición, y me imagino que si en Estados Unidos está en 1 en 44, pues nosotros andemos rondando más o menos eso. Quiere decir que en la casa del vecino, en la escuela, en el colmado y en el parque que vayamos, podemos encontrar una persona con autismo de diferentes edades. De diferentes edades y de diferentes niveles de funcionamiento, como hablábamos en el podcast anterior.
¿Por qué? Porque en 9 años, o sea, ¿por qué? ¿Es porque hay mayor acceso al diagnóstico, hay mayores condiciones ambientales, más conciencia, más conocimiento sobre la condición y los padres también buscan más ayuda? Sí. O los maestros refieren a los niños? Son varios los factores, Una de las situaciones que entendemos que ha sido significativa ha sido la amplitud en el diagnóstico. Hablábamos del DSM-5. Del cambio en el DSM-5, sí. Antes ciertamente. Los diagnósticos eran más restrictivos, hoy día los criterios son más amplios. Así que obviamente podemos identificar condiciones que antes pasaban desapercibidas y hoy día la están. Otra cosa son los sistemas de evaluación. Los sistemas de evaluación se han transformado, son sumamente efectivos, muy apropiados. Incluso se están haciendo diagnósticos a los 14 meses, que cuando se trazan 3 años en adelante, ¿verdad? Que ya sería un bebito que tendría como 4 años y medio, se han confirmado los diagnósticos. Eso quiere decir que yo tengo la capacidad de hacer un diagnóstico tan temprano como los 14 meses y que se reafirme 3 años más tarde, porque hay muchas personas que dicen, es muy pequeño, yo no lo voy a llevar a esta edad, pero mire. ¿El consejo es cuál? El consejo es, mientras más agresivos seamos, mejor. Si cuando su chico presenta una condición, presenta una diferencia, tiene una evaluación y te recomiendan unas intervenciones, hágalas. No espere a que se complique. Cuando decimos, ay, él ahora tiene 2 añitos, vamos a esperar que tenga 3. A lo mejor a los 3, sin esa atención temprana, confirmamos el diagnóstico. ¿Verdad? Porque es como que esperar a que se ponga tan grave. Pues yo prefiero atenderlo temprano y que no llegue al diagnóstico, en el caso de que no sea la realidad. Exacto. Y que mis chicos continúen en su desarrollo bien positivamente. Pero, ¿y cuál es? Vamos, a veces hay temor de parte de las familias, a veces hay... Estos diagnósticos son costosos también. Son dolorosos. Son dolorosos. Son costosos monetariamente, pero son dolorosos emocionalmente, porque uno puede ver una tendencia en su hijo y a la misma vez querer no verla. ¿Sí? ¿Verdad? Porque el que es padre sabe que esas cosas le pasan a uno. No tengo que explicarlo mucho. Pero ¿cuál es el beneficio para la familia de dar ese paso? No voy a hablar del niño. ¿Cuál es el beneficio para la familia de atreverse a dar ese paso y decir, mira, aunque todo el mundo me diga que yo estoy exagerando, que esto no es verdad, yo voy a darlo? Beneficio que nuevamente, uno tras otro de los estudios nos revela que mientras más temprano actuemos, mejor va a ser el logro. Mejor a largo plazo vamos a tener mayor éxito. Importantísimo, esto lo trabajo mucho cuando trabajo con familias. El autismo es una condición que trae mucho mito atrás. Cierto. Por décadas se pensaba que el autismo era causado por el descuido de las madres. Se le echaba la culpa a la madre de que el niño se había encerrado en su propio mundo, otro mito, porque mamá lo había rechazado. Así que, y esto es una de mis explicaciones a que las madres que tienen hijos con autismo sean tan líderes y tan fajonas y tan involucradas en la condición. Así que, ¿qué ocurre? Indirectamente a nosotras se nos culpa de la condición de nuestro hijo. Así que ese es un dolor bien grande que cargamos las madres. Luego de eso, sabemos que es una condición que puede llegar a ser incapacitante. ¿Ok? Así que la pregunta que carga todo padre, madre de un hijo con autismo es ¿qué va a ocurrir cuando yo no esté? ¿Qué va a ser de mi hijo cuando ya yo no esté? Y cargar eso los 365 días del año, 24 horas al día, es fuerte. Se habla mucho de que las madres lloramos en la ducha. ¿Okay? Así que es una situación bien, bien difícil. Nosotros como seres humanos, cuando quedamos embarazadas,
le rogamos siempre a Dios que nos mande el chico saludable. Yo recuerdo, yo decía, Dios mío, él debe de estar harto de escucharme, porque yo le decía que sea verde, amarillo con puntito, pero que venga con salud, ¿verdad? Así que aspiramos, cuando quedamos embarazadas y cuando estamos esperando a nuestros hijos, aspiramos a que nuestros hijos sean saludables. Hay gente que quiere que sea un Leo Messi y otro una Miss Universo, ¿verdad? Yo pedía siempre que fuera saludable. Cuando nos enfrentamos con esta situación, hay un proceso de duelo en la familia. Es un proceso bien doloroso. Y la doctora Kubler-Ross nos diseñó lo que sería más o menos una trayectoria que pasa a la familia que está experimentando esto. El primer proceso es negación. No puede ser. Mi hijo está bien. Mira, si él se para frente a la televisión y cambia el CD y el DVD y hace y sube y baja y esto y aquello. Yo me acuerdo que Manuel prendía la lavadora. Yo le ponía la ropa adentro y él hacía todas las funciones de la lavadora desde un banquito cuando tenía 2 años. Y tú decías como que, wow, este nene es fantástico. De modo que uno lo niega mucho. Luego de eso viene un proceso de coraje. Y ahí tú empiezas a cuestionarle, si eres creyente como nosotras, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tenía que pasar esto? ¿Por qué yo tengo que pasar este dolor? ¿Por qué mi hijo tiene que sufrir este dolor? ¿Verdad? Y finalmente llegamos a un proceso de negociación. Y entonces es como que, ok, esto me tocó, así que déjame bregar con ello. Ahí empezamos las evaluaciones, empezamos a buscar alternativas de terapia. Si es antes de los 3 añitos, el programa de intervención temprana en Puerto Rico se llama Avanzando Juntos. Apúntelo por ahí. Avanzando Juntos. Así que vamos a recurrir a Avanzando Juntos para ofrecer un programa coordinado de servicios para este chico o chica, ¿ok? Y no tiene que ser solo autismo. Cualquier condición que esté presentando algún tipo de rezago en el desarrollo. Exactamente, porque hablamos del autismo porque es el tema de nuestro podcast, pero esto es una orientación para todas las familias. Exactamente. Cualquier cosa que usted observe en su hijo, hija, duda que tenga, consulte con su pediatra, converse con otras familias, con su entorno inmediato, pero salga de ahí para buscar alternativas, porque siempre un diagnóstico temprano de cualquier condición ofrece un beneficio para la familia porque lo entra en ese proceso que acaba de mencionar Yolanda, y ciertamente el más beneficiado es el menor o la menor. Sí. Mayores de 3 añitos, vamos entonces a ir a solicitar los servicios del Departamento de Educación, el programa de educación especial. Aunque el niño esté en un entorno de escuela privada. Aunque esté en entorno de escuela privada, yo recomiendo que se haga, ¿ok? Hay ocasiones en que el Departamento de Educación, si no tiene la ubicación apropiada para su hijo, puede pagar el servicio en una ubicación privada. Así que no pierde nada con registrarlo en el programa de educación especial, seguir los canales y obviamente recibir que el estudiante reciba los beneficios que por ley tiene derecho. Y esto es algo bien importante. Cuando uno va a solicitar servicios para su hijo, uno lo hace por derecho. Hay leyes que apoyan al menor y a los padres. Que el Departamento de Educación tenga esa identificación de los niños que necesitan algunas ayudas especiales y se le puedan brindar. ¿Okay? Y usted, padre, madre, tiene, y el niño o la niña tiene el derecho y las instituciones tienen el deber de dar los servicios. Esto es correcto. Así que no estamos pidiendo nada, por favor. No, es derecho. Pasamos ese proceso de negociación y típicamente después que pasamos eso y baja nuestra adrenalina, nos da mucha tristeza. El ciclo de Kubler-Ross lo describe como depresión. A mí no me gusta utilizar la palabra depresión porque obviamente tiene unas implicaciones clínicas, pero sí sabemos que este dolor se intensifica porque es como si finalmente realizáramos la situación que estamos viviendo. Y en la 5ª etapa hay una aceptación. Así que es cuando la familia entiende que este es un proceso que va a ser de por vida. El autismo no tiene cura. Y que usted
va a tratar de llevar a su hijo al mayor desarrollo posible, pero que siempre va a necesitar unos apoyos para poder mantener una vida regular. Y mientras más informados, estén los padres, sí, los familiares, y digo padres, familias, porque Yolanda aquí ha hablado mucho de la mamá. Eso llama mucho la atención. Yolanda habla mucho de la mamá, pero esos niños... Hay una razón. Esos niños no son de mamá nada más. Esos niños no son de mamá nada más. Ella acaba de decir que también a la madre se le echaba la culpa tradicionalmente porque, bueno, concepciones de la gente antes, ¿verdad? Pero el niño nace dentro de una familia compuesta por distintas personas donde están hermanos, abuelos, tíos, padre, madre, y todos ellos deben ser partícipes de ese apoyo al estudiante, al niño o la niña. Traes 2 puntos bien importantes. Quería aclarar esto. El ciclo de duelo de Kubler-Ross no termina en esa aceptación. Cada vez que ocurre un proceso de transición significativo o un trauma, se reactiva. ¿Ok? Quizás no vamos al proceso de negación, pero sí podemos caer nuevamente en el coraje. Así que son familias que están viviendo esto continuamente. De forma circular, vamos a decir. Son familias que muchas de ellas se quedan solas, Mari. Y yo en una de mis conferencias hablo de la familia con autismo porque lamentablemente los retos que ofrece la condición llevan a que la gente, el público en general, te evite. Y lamentablemente muchas veces tu propia familia te evite. Abuelos, tíos, una madrina que tú habías seleccionado para tu hijo y que pensabas que iba a ser tu compañera en este desarrollo, puede que sea la primera persona que empiece a evitarte. Te invitaban a los cumpleaños, ya no te invitan. Si te llega la invitación, te dicen no traigas a fulanito. Y entonces esa familia, solidaria con su hijo y por protección, empieza a aislarse. Aislarse también. Y esto es bien triste. En muchas ocasiones, papá no lo puede manejar. Y hay muchas madres, y por eso hablamos de madres, porque hay muchas madres de personas con autismo que se quedan solas y que entran en unos procesos emocionales bien serios. Así que no se reducen según el niño va creciendo, aumentan según va creciendo porque la complejidad del problema aumenta. Así que, porque hablo mucho de las madres, porque típicamente son las líderes, son las que llevan el frente. Hay unos papás extraordinarios y excepcionales y me vienen nombres a la cabeza que son unos seres maravillosos, pero lamentablemente no es la mayoría. Pero eso y en muchas ocasiones no son tus familiares quienes te dan su apoyo, son terceros. Y son asociaciones también, la Asociación de Padres de Niños con Autismo y eso. Pero yo me imagino, Yolanda, que como todo proceso en la vida difícil, mientras más educación haya, más va a haber compañerismo de parte de las parejas y de parte de las propias familias. Es un camino largo. Y te oigo diciéndolo con pena y te duele. Sé que te duele decirlo porque lo has vivido y porque acompañas a las familias en esto. Nosotros trabajamos mucho, como dijiste, yo soy profesora en la universidad, mis estudiantes hacen investigación relacionada al autismo. Y situación tras situación, problemática tras problemática, repetimos unos patrones que son bien dolorosos. Incluso en familias donde papá quizás está físicamente presente como proveedor, no está activo en el cuidado y la crianza de sus hijos, con y sin, ¿verdad? No, ahí a veces no podemos diferenciar. Pero es una situación que se repite mucho. La traigo precisamente para hacer conciencia. Cuando usted, su amiga, su prima, su tía, se le diagnostica a un hijo con autismo, prepare una sopa y llévesela. Vaya el lunes a lavarle la ropa. O sea, no estamos queriendo que usted haga algo extraordinario. Estamos diciendo, sé apoyo, sé aporte. Llega con un libro,
Siéntate con el nene y léele, ¿verdad? Cuando nosotras vemos que a nuestros hijos la gente los trata bien, eso Somos es el felices. mayor regalo que nosotras Somos podemos felices. recibir. ¿Ok? Cuando usted le dice a esa persona, mira, voy a buscar los 2 nenes para que vayamos al parque y que fulanito pueda jugar y tenga esa interacción y lo podamos motivar con sus pares. Eso no cuesta mucho dinero, María. Hay gente que piensa que tú tienes que dar dinero. No tienes que dar dinero. Tienes que dar lo más importante en la vida, que es tiempo. Esto lo hemos llegado a esa conclusión. Sí. El tiempo es lo más importante que usted puede dedicarle a una familia con autismo. Cerrarle las puertas es lastimar más a esas personas. Así que es bien importante. Y a la comunidad en general, cuando usted ve una persona que tiene una conducta rara, acójala. Todos somos diferentes. Yo creo que no hay ningún Todos ser somos humano. diferentes. Nadie se parece a otro. En lo íntimo, nadie se parece al otro. Nada. En el supermercado donde yo voy, está este chico. Él es bagger. Y me estuvo cómico porque la primera vez que él se me acerca a empacarme la compra, estaba estimulándose. Ajá. ¿Verdad? Obviamente yo lo veo estimulándose, ese es mi diario. Yo Estimulándose, no tengo que... tú con moviendo los deditos, moviendo las manos, pero haciendo un chico ya un adulto. Chico adulto. Y de bagger no, en el supermercado, pero él cogía una de eso, le echaba en la bolsa y hacía así. Entonces la cajera, que obviamente me imagino que le habían dado instrucciones de que le corrigiera la conducta, le dice, fulano, no hagas eso. Y entonces, si él no hace esto, que es lo que le permite regularse, puede que presente otra conducta peor. Yo le digo a ella, no te apures, déjalo. Y me dice, ¿a usted no le molesta? Y digo, ¿por qué me va a molestar si yo cuando me pica me rasco, verdad? Es como que... Claro, hay una razón para eso. Hay una razón física, nerviosa, ¿no? Que necesita hacer neurológico. Y por eso ese comportamiento repetitivo. Sí, caminar, eso en inglés se le llama pacing. A lo mejor usted ve una persona que está haciendo pacing en una esquina esperando que lo atiendan en una oficina de gobierno, ¿verdad? Yo hago eso mucho. Obviamente, ¿cómo él se autorregula? Descargamos nervios también. Quiero aclarar, esa persona no es agresiva. Esa persona no va a lastimar a nadie. O sea, tenemos que tratar de diferenciar que esa persona sencillamente se está tratando de regular para poder cumplir con algo que a lo mejor tiene unas dificultades de lenguaje bien significativas y le aumentan su ansiedad, ¿ok? Pero lo está logrando. Así que el día que nosotros empecemos a recibir esas diferentes características de forma común, como que es algo que todos hacemos, pues entonces vamos a tener una sociedad más inclusiva. Más inclusiva. Y por eso tenemos que volver a cortar. Yo creo que en el año tendremos otras conversaciones con la doctora Yoranda González. Ella es profesora en el recinto universitario, ¿verdad? En el recinto de Río Piedras, en la UPI. Gallito. En el Gallito, en la Facultad de Pedagogía. Tendremos otras conversaciones en otros podcasts de Contigo en la Educación, un podcast de SM y de la Fundación SM. Y hasta el próximo episodio los dejo. Muchas gracias por su atención.